El 25 de julio se celebra una efeméride muy especial en España, el Día de Santiago Apóstol, considerado el patrón del país. Esta fecha conmemora la vida y el legado de Santiago, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, cuya historia está envuelta en un sinfín de curiosidades y mitos que han perdurado a lo largo de los siglos. Santiago Apóstol, también conocido como Santiago el Mayor, y otros nombres como Jacobus, Jacobo, Jaime, Tiago, Yago, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y desempeñó un papel importante en el cristianismo primitivo. Según la tradición, después de la crucifixión de Jesús, Santiago viajó a la región de la Hispania romana, la actual España, para difundir el mensaje cristiano. Hispania fue también el lugar a donde finalmente llegaron sus restos una vez muerto y en donde se encontraron en el siglo IX. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Santiago Apóstol se convirtió en un símbolo de la reconquista cristiana a los árabes. Por eso es el patrón de España y ha dado lugar a un milenario movimiento espiritual y cultural de veneración de su enterramiento. Este movimiento generó la fundación de la ciudad de Santiago de Compostela, la construcción de su magnífica catedral románica y el mítico camino de peregrinación, que desde hace siglos recorren miles de peregrinos de todo el mundo. El relato de Santiago está lleno de historia, pero también de mitos y leyendas. Según una tradición medieval, hacia el año 33, Santiago habría cruzado el mar Mediterráneo desde Palestina a Hispania para predicar el Evangelio en la península ibérica, donde pasó varios años. Regresó después a Jerusalén, donde encontró la muerte a manos del gobernador romano Herodes Agripa, que ordenó su martirio. La leyenda se cierra con que dos de sus discípulos, Atanasio y Teodoro, habrían llevado su cuerpo de nuevo hasta Galicia. Allí lo enterraron justamente en Iria Flavia, la capital de la Galicia romana. Y allí fue donde en el siglo IX un ermitaño llamado Payo encontró un monumento funerario en el monte Libredón, señalado por una potente estrella. De ahí el nombre de Compostela, que deriva del latín Campus Stellae, es decir, campo de estrellas. La tumba hallada guardaba un cuerpo degollado con su cabeza bajo el brazo. La tradición desde entonces ha creído que era el cuerpo del apóstol Santiago. El ermitaño Payo avisó a Teodomiro, el obispo de Iria Flavia, y este a su vez informó sobre el descubrimiento al rey de Asturias, Alfonso II el Casto. Tras visitar el lugar, el rey mandó construir una primera iglesia en honor de Santiago. De inmediato, el lugar se convirtió en un importante lugar de peregrinación. Uno de los mitos más conocidos sobre Santiago es el de su aparición en la batalla de Clavijo, que tuvo lugar en el siglo IX entre las tropas cristianas y musulmanas en España. Según la leyenda, Santiago, montado en un caballo blanco, apareció en el campo de batalla para ayudar a los cristianos, quienes finalmente lograrían la victoria. Este episodio se convirtió en un símbolo de la lucha de los cristianos contra el dominio musulmán en la península ibérica. En el año 1589, el pirata Francis Drake amenazó con asaltar Compostela después de desembarcar en A Coruña. El arzobispo corrió a ocultar los tesoros de su iglesia, entre los que estaban los restos del apóstol Santiago, que fueron depositados en un escondrijo dentro del ábside de la capilla mayor, detrás del altar. Estos restos fueron encontrados 4 siglos después, en 1879, a 30 metros de profundidad al realizar obras de remodelación de la catedral. En tales excavaciones se pudo encontrar, entre los restos de un mausoleo romano, una inscripción en griego que decía Atanasios mártir. Se hallaba junto a los restos de 3 personas distintas, que fueron identificados siguiendo la tradición como Santiago y sus discípulos, Atanasio y Teodoro. Sin embargo, el Papa León XIII exigió una investigación más científicamente fiable sobre el hallazgo. En 1884 llegó a Santiago el doctor Chiapelli, al frente de la investigación vaticana. Tras el exhaustivo análisis de los restos, constató que uno de los 3 cráneos tenía evidencias de muerte violenta por decapitación y de sangre coagulada. Fue suficiente para dar por válida la identificación tradicional del cuerpo de Santiago, que hoy se venera. Sin embargo, después se ha procedido a estudios históricos más precisos. Se ha documentado arqueológicamente la existencia previa de una necrópolis prehistórica y un cementerio utilizado en época romana y sueva, que prueban que Compostela era una necrópolis precristiana y paleocristiana. Y en 1988, 2 académicos de la Real Academia de la Historia confirmaron el hallazgo de la inscripción mártir y una referencia a Atanasio en una piedra datada a fines del siglo I, lo cual, sostienen, confirma indirectamente la presencia en el lugar de los restos del apóstol Santiago. Estudios posteriores de la Universidad de Navarra
sobre la epigrafía de esas y otras inscripciones evidencian que ya había un culto funerario particular a Santiago, al menos desde el siglo II, en la cripta de la catedral. En 1630, el Papa Urbano VIII declaró al apóstol Santiago único patrón de España. No sin polémica, ya que alguna parte del clero quería que se declarase copatrona a Santa Teresa de Jesús. La figura de Santiago jugó un papel inspirador en la conquista de América y, por ese motivo, es patrón de numerosas ciudades latinoamericanas. Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Cali, Santiago de Mendoza, etc. Santiago el Mayor también es patrón, por cierto, de los farmacéuticos y del ejército español. En 1993, el Camino de Santiago fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad y en 1997 fue designado primer itinerario cultural europeo. Y aquí es donde entra en juego la historia del Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más famosas del mundo. Durante siglos, millones de peregrinos de todo el mundo han recorrido estas rutas con fines religiosos, espirituales o simplemente por el deseo de aventura. Tiene una rica historia que se remonta a la Edad Media, cuando se realizaba esta peregrinación para obtener indulgencias y redimir pecados. Como resultado, el número de peregrinos aumentó rápidamente y se construyeron hospitales, monasterios y albergues a lo largo de las rutas para albergar y atender a los peregrinos. Hoy en día el Camino de Santiago sigue siendo una ruta muy popular. Atrae a personas de diferentes nacionalidades, religiones y creencias. El número de peregrinos ha experimentado un notable aumento en las últimas décadas y alcanza ahora cifras récord de casi 400.000 peregrinos anuales. El 25 de julio nos brinda la oportunidad de explorar las curiosidades en torno a Santiago Apóstol, patrón de España, cuya historia ha dejado una huella imborrable en la cultura española. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.